Cristina, Severiana, Irma, Samuel, Gabriel, Aramí, Ariel, Francisca, Óscar, Antonia, Blanca, Elba, Seferina, Sista, Porfiria, Diana, Darío, Ángela, Laureana, Fermina, Valeria, Aquilina, Guillermo, Justino, Claudia, Francisca, Juliano, Gabriel, Lucas, Milagros, Lucina, María Hilda, Carlos, Diego, Luz, Adriana, Bernarda, Claudia, Moisés, Fidencia, por la cirugía de Marta, por las familias Venegas Maldonado, Maciel Romero, Maciel Arrúa y Maciel Sosa, por nuestros hermanos difuntos, por el Papa Francisco, Bernard, Laureano, Hilarión, Darío, Josefina, Sinforiano, Petrona, María Milán, Juan Bautista, Francisco, Román, José Ladislao, Juvencio, Rubén, Edgar Javier, María Salvadora, Cristeria, Magdalena, Tomás, Canicio, José Gabriel, Florentina, por los niños no nacidos, Mariana, Sergio, Julián, Froilana, Yolanda, Luciano, Evangelista, Juan Bautista, Juan Ramón, Asunción, Alberto, Porfirio, Juan Antonio, Carlos Alfredo, Tania Mabel, María Elba, Marciana, Cantalicio, Juan Antonio, Marta Genara, Atilano, Alberto, Arcadio, Luciano, Jovelina, Justo, Alejandra, Juana Bautista, Antonio, Sebastián, Miguel Eduardo, Juana Marta, Jovina, Pedro, Perfecta, Moisés, Mariana, Ruth, Inocencio, Nicolás, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hola. Muy buenas tardes, queridos hermanos.
Nos reunimos hoy para iniciar con gozo el novenario en honor a nuestra Santa Cruz. El novenario que vivimos cada año es como un gran retiro espiritual comunitario, donde el Señor requiere concedernos todas sus gracias y bendiciones, bajo el amparo de nuestra Santa Cruz. El espíritu del Jubileo Universal del año 2025 nos motiva y nos impulsa como peregrino de esperanza, y en este primer día se nos invita a reflexionar sobre la esperanza que no defrauda. Dios nunca nos decepciona. Él nos sostiene y guía en medio de todas las dificultades. Y esta certeza nos anima en nuestro caminar. Alegres por el inicio de esta preparación a nuestra fiesta patronal, iniciemos esta celebración cantando. El Señor resucitó, cantad con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantad con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Mis pecados redimió, Cristo Dios subiendo al cielo. Nueva vida ahora tengo, aleluya. Mis pecados redimió, Cristo Dios subiendo al cielo. Nueva vida ahora tengo, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cruz Uñatín! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, qué lindo volver a encontrarnos. Hace un año que nos encontramos, ayer, y hoy justamente comenzamos aquí con esta celebración. Estamos iniciando el primer día de nuestro novenario, esta cruz tan linda en esta comunidad que ha comenzado así con este nombre, Curuzú Ñoatí, ayer, que nos hace recordar también que Jesús, para salvarnos, pasó por el sufrimiento, por el dolor, el Viernes Santo, el Viernes de Dolor, que hace poco estuvimos celebrando ayer. Pero eso significa para nosotros un camino de resurrección. ¿Verdad? Que quiere decir que nos da nueva vida. Entonces, al concluir este novenario, hoy comenzamos, y después, cuando celebremos a Curuzú Ñoatí, es decir, a nuestra comunidad, todos tenemos que estar resucitados, todos tenemos que estar renovados con la fuerza y la gracia de Dios. Vamos a comenzar entonces nuestra celebración, porque muchísimas personas, así que en todo el Paraguay, bueno, entonces en todo el Paraguay nos ven hoy, y así es que tenemos que también nosotros transmitir nuestra fe, que nuestra fe jamás, jamás, jamás es defraudada por el Señor que nos acompaña. Y para todos, no solo para nosotros aquí, sino que en toda nuestra nación. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz con entusiasmo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar nuestra misa. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón a Dios.
juntos vamos a pedir perdón al Señor con el canto. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora entonces con entusiasmo vamos a entonar el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Oración. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido el misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de la salvación de nuestra resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por Jesucristo hemos alcanzado, mediante la fe,
la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, y la virtud probada la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mis enemigos? Espero en el Señor y le daré gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ella me encamine y me guíe a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor y le daré gracias. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Espero en el Señor y le daré gracias. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Espero en el Señor y le daré gracias. Canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro le digo, ven, y él viene. Y cuando digo a mi servidor, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como tú has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! Viva. ¡Viva Cruzuño a ti! ¡Viva nuestra comunidad resucitada! Bueno, un fuerte aplauso para todos nosotros. Bueno, ya voy a pues bien, entonces usted me dice yo que fuera también de esta palabra de Dios que hoy nos motiva, ¿verdad? A nosotros. Hoy estamos comenzando nuestra peregrinación, vamos a decirle, porque son 9 días, por eso es novenario, con su víspera que ustedes van a hacer y después con la celebración en el día, ¿verdad? ¿Cuándo es la celebración principal? El 3 de mayo, ¿verdad? Ahora que hay ya con la celebración, el 3 de mayo. Bueno, 3 de mayo, entonces, ya de ya potaina la celebración principal aquí en nuestra comunidad. A veces ya de ya moñe pinuina con anga lleva, ya en dumi veñan de yarañe. Pero todo esto, queridos hermanos, es preparación. Y por eso se dieron cuenta, la palabra de Dios en este tiempo de Pascua nos invita siempre a tener esa mirada de resucitados. Upeaco dice, con la mirada de resucitados dice, ñandella yesa peana, ñandella y cuara, va peñan de yara lo que urea ñande, añandella esa, va ese vaya guatata para poder comprender y hacer este camino de salvación, este camino de mejorar en el día a día. Vea el año de objetivo. Aní entonces la yayo este día con el etcétera 9 días yayo a ver ya continúa llegar de la misma manera. Tenemos que comprometernos verdaderamente. Pero para eso está la palabra de Dios. Upeare copeñan de yara ñe lleva ñande noina ñande apicutu ina y ñande dale será arubisera llega arubire guatán. Vea la reyapoana para que exista una vida nueva, una verdadera resurrección. Estañan de ñañemon que está con eso de la resurrección, estañan ñañemon que está eva y señan de la pesaje y la hebreo lleva ubeago dice Pascua. A Pascua ñande en guaraje dice eñacapuá hacer un paso de una situación. Vais a andar en Meina con Anga, Hamba Isare en Durire Peñan de Yarañe, es apende a Toina con Anga, Reñe Punutare Yapo. Esto es esencial, queridos hermanos, porque si no, nosotros podemos venir simplemente aquí y pensamos que por el hecho de participar y gustite copea mamina va a ser pura y ponite y ya ponite copea ya ponite a cumplir más Peñan de Yarani. Pero pe ña seco hay andaña en tu y peñan de yara ella ñande peñero vive lleva amba ella va ñande atoña ñande no hina para hacer el cambio. Tiene que haber un cambio, queridos amigos. Si nosotros no cambiamos, entonces quiere decir que nosotros no estamos haciendo un camino de vida auténtica de acuerdo al pedido de Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos convirtamos. Y cada día necesitamos dar un paso más y más hacia Dios. Cada vez tiene que haber un compromiso mayor en mi familia, en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Queridos hermanos, a mí algunas veces me sorprende, ¿verdad? Porque recorriendo así con la gente, con la familia, de repente encuentro que me dicen, ¿verdad? Vais a ver, hagan la gente, por ejemplo, la hipocovietereí, por ejemplo, ayer. Me voy así en algunas casas. Padre, usted no me puede conseguir una persona que pueda trabajar en mi casa. Amaere, vende de coi, ¿dónde de coi? Amaere, apeón va para pues en día hipocovietereí. Oraja o poco, invadéramos guaysa, oraja la se cubierto, oraja pe, oraja moa. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Apeón de pese guarey. Quiere decir que la corrupción que fue entrando poco a poco, lastimosamente, en las altas esferas de nuestra sociedad también, ¿verdad? Entonces para la gente mañana piensa, y bueno, la escuela un monta por ahí, estaremos mejor. Entonces, ya anda ahí, ya me acostumbramos a ella, me da cualquier virus ya poco, ya voy a ya muy que la de bolso, ya muy que de bolsillo, y me ama. Y a mí, por ejemplo, me sorprende, ¿verdad? Porque una vez me voy hacia algunas instituciones o algunas empresas, y entonces cuando
Van a salir los empleados, veo que hay 2 personas. A ellos que, bueno, pero abrí que la vende vosotros, pero que a ver la vende vosotros, revisado poco la y vosotros, ya se viendo ahora ahí va algo. Yo, sinceramente, me quedé así sorprendido, ¿verdad? Porque quiere decir, queridos hermanos, que cuando comienza a haber desconfianza entre nosotros, da ahí lo mismo, oye, ya pueda, porque oye, ya ponte. Upea y se ina que ñande, porque te ve, oí, y la gente la pecha, oye, ya pueda, ¿entiendes? Y entonces una vez se opempañan de Icatula, de honesto, de Aragani, de Yunde, de Pocoya, lleva a Babebi, de Montay. Pero como hay un ambiente de corrupción, hay un ambiente, queridos hermanos, de lo que se llama la relatividad. Todo es relativo. De acuerdo a lo que vos pensás. Ay, pon algo, vea, ya pon algo, antes de aprovechar. La piensa que ahí la gente. Pongan de ina, pero oye, me den de la oportunidad, ya puedo poner, ya puedo, vender de coma, monta por aquí, Apenas y money. Entonces quiere decir que nuestros valores, queridos hermanos, van siendo sepultados. Y entonces por eso, justamente, miren que la palabra del Señor hoy, miren que se acerca, dice, un centurión. Este es un soldado romano. Vean ahí ni judío. Vean ni no en el judaísmo, y mucho menos que iba a creer en Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es un judío. Jesús es alguien que quiere vivir auténticamente el Antiguo Testamento, que quiere vivir auténticamente los mandamientos de Dios. Y entonces se le acerca a este soldado y frente a Jesús le dice: Señor Jesús, por favor, mi sirviente y está enfermo. Pero es interesante de que está enfermo, queridos hermanos, de parálisis. Pero ni que entonces ya que esta enfermedad de parálisis significa la dicatuve malare guatare ina repetado bebé porque ne tuma hatamba bebé ina hace pan y sufre terriblemente dicatuve guatare de la de cuare guape bebé ina silla de rueda de la reñeno a la tupave. No, queridos hermanos, parálisis en el Evangelio, parálisis en la vida de la Biblia, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros de una o de otra manera nos hemos quedado ya apretado, bebe ñapa, bebe la ñandereco, bebe como cristianos, da ya cacuaina, opea la verdadero parálisis. Peña de ya paralizar ya apretado. Si hoy alguna vez, ven la famoso parálisis infantil. Vendúa, veo. Usted señora, ¿cuántos hijos tiene? 3 hijos. Vendúa con la parálisis infantil. Allá que yo voy a ni se me fue allá. A ni que se me embuore con la parálisis infantil. Pero sin embargo, hay ponata una cosa. Casi la gran mayoría peñandero gapuve ya recola ñandeme buicuera con parálisis infantil. Ya sabía iba la inteligente mía y se va ere la llave de cobe ñandero gabe la parálisis infantil. Ya sabía me lleva ese. Va ere. ¿Por qué? Celular. Voy por ahí. Celular la causa. Pero sobre todo parálisis infantil en tu casa quiere decir que la nemembú, cuando es chiquitito mía, nambreo, y mi amigo amita y fuera con agua y se ayuda a mi sahabe mía. Ya dañan de mitano, etcétera. Como NP oye, te ayudar con la mi sahabe la de mitano allá. Ñande oye, allá está mi ex compañero, allá muy bien, Julián. Se capetea en mala escuela, ve. Van a hacer capeteta Julián. Nosotros éramos compañeros en Concepción en la escuela, en el colegio, Instituto San José de Concepción. Bueno, ahora de hoy la rojo a la tupao, pero ayudarla para ir a la salesiana pesa, pero vamos a jugar la partido, moyores, la sello, de San Juan, la cine. Da gusto. Pero ¿sabe qué pasa, queridos hermanos? Que muchas veces después pasa esa edad, o hasta la de primera comunión, así pues hoy algunos más en la confirmación, ¿ve? Quiere decir que ya paralítico, ¿ve? Quiere decir que pues está mata Pérez y nada. Quiere decir que hay muchos jóvenes, ¿sí o no? Estaban en la joven y parálisis, ¿sí o no?
si peyente más hace porque está muy bella vaina pendiente. No en toda la familia, papá y mamá pueden, me dicen así, yo padre no puedo más con mi hijo, no puedo más con mi hijo, no sé más qué decirle. Hoy botamos ese caraí, botamos ese aceite consagrado, ya sabía, ya convertimos. No, pero no convertimos eso en bebé. Parálisis infantil, parálisis en la vida cristiana solamente se soluciona con el médico. ¿Quién es el médico? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, va esa ñandeña en dudas y cuatro, apellas en dudas solamente a través del ejemplo, a través de la capacidad que nosotros papás, comunidad, como curusuño a ti llevan. Ves acá, a ver, voy a la testimonio, voy la Sijarúa lleva los primeros en educar a sus hijos y en llevarle por el buen camino. El problema es que, justamente ustedes me dijeron, ¿cuál es el problema? Pepe llama así el problema, ¿por qué nuestros jóvenes muchas veces se quedan en parálisis infantil? Tenía que irse por el celular. Ay, pone, y que tú la celular, mira. Se en y la celular, ¿cierto? Te puede llevar al parálisis infantil. Pero ella principalmente la ñande huerajama, ella o producía pemba así, vea. ¿Saben qué, queridos hermanos? El testimonio, el ejemplo. Ya digo, este día ya moñe punujina la ñande novenario, y entonces tenemos que meter peñande a tu uña y guana ya echaba, peñande ya la oyerureñande para hacer un camino verdaderamente para salir de nuestras parálisis, para salir de nuestros pecados, para salir de nuestros atentitis. Jamás la culpable. Así, Haru. No hay otra cosa, querido hermano. No hay otra cosa. La televisión, el celular, el esto y aquello. Pero la oí no la deroga, me oí la sí, la oí no la actúa. Y entonces quiere decir que son los primeros ejemplos. Pues llegó a correr, a ver, igual la vende valle, igual por ahí nave, grusoño a tillerere, batecoba bebeína, batecoba en nuestra moral, en nuestra vida de vivir. ¿Qué testimonio damos nosotros? Pues usted dice la palabra de Dios, porque en un momento, justamente oñeñe guria veí de parálisis, oñeñe decía que Juan y Pedro se van y entran en el templo. Jape hoy que cueo en el templo o yujube de paralítico de nacimiento o guapura yo bebé o yeruré limosna, porque el que está paralítico así espiritualmente en su vida, queridos hermanos, no le tiene a Dios en su vida, se ha paralizado. Entonces su moral, los principios, los valores del evangelio, lo que Dios nos pide, cómo tenemos que vivir, porque es así, no puede caminar como cristiano, no puede crecer como cristiano, y por eso es que después nos volvemos todos corruptos, por eso es que después robamos al país y hacemos cualquier cosa, pero ¿por qué? Y porque el paralítico ya no tiene esa sensibilidad, ya no siente más. Para él todo es igual. Apego la nieve me curía allí del relativismo. Todo es igual. Si yo robo es igual que si yo sigo entonces haciendo o procurando vivir de acuerdo a los valores del Señor. Seguimos de la misma manera como si todo fuese igual. Queridos hermanos, esta es una reflexión muy profunda que nosotros tenemos que hacer, y es una reflexión que tenemos que tomarlo en serio. Porque o si no, ya ne diga tú hay nunca sanar. Siempre ñandera zeta de parálisis. Porque ahí poníamos la ceja la aru, que son testimonio para sus hijos. No piensen después que sus hijos después van a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. No piensen, queridos hermanos. No piensen que si en nuestro país nosotros seguimos con tanta corrupción que nuestros jóvenes y nuestros niños después ellos van a ser los mejores y van a ser los más honrados, y las personas que van a decir no, aquí tenemos que crecer y hacer bien, que nuestro país crezca y que no haya más ladrones con manos finas y guantes blancos para robar nuestras instituciones, para robar todo lo que pertenece a la res
públicas las cosas del pueblo. No, no piensen. Al contrario. UPB esta bella de cota la Nepo Baby allá. Y justamente eso es parálisis. Porque sin estudiar, sin esto que aquello, sin esforzarse, pesante, ya ande más. Porque oré la romandad, oré ABP. Y entonces ya nadie quiere esforzarse. Todo ya quiere hacer solamente de acuerdo al amiguismo. De que hoy tiene amigo, de que hoy tiene político, de que hoy tiene diputado, de que hoy tiene senador. Pero ella era la teléfono, no hay. Fulano están, más de que te llama el senador. Ahora, ¿cómo no hay nada modo de carpeta? Ni carpeta hoy, ¿cuándo horas acá? Porque la hora acá la carpeta, la currículo aplazado, baité, yo también acuerdo muy andé como director y presidente de las comisiones. Entonces, mira, esos son, queridos hermanos, los que justamente no nos hacen vivir después y entusiasmarnos para poder sacar y salir de la corrupción y del pecado. A ver, vayan de llana este día y ponen de aquí viene este sirviente, pero por lo menos este sirviente, este que se pone al servicio de, a pesar de que es, ya le dije, ya un soldado romano. Oye, esa vea, y él dice, Jesús es el único. Ojo, veñan de llana en donde ve. En donde ve, oye, Jesús, oye, mi sirviente, este que está trabajando conmigo, está enfermo, está con parálisis. Y por eso, Señor, quiero que le cures. Y miren, queridos hermanos, ahora viene la respuesta de Jesús. Y esto es lo que nos tiene que entusiasmar a nosotros, y comenzamos nuestra carrera, primer día de nuestro novenario. Dale fuerza, ánimo muchachos, no podemos quedarnos. Yo mismo iré a curarlo. Con esta frase, queridos hermanos, si nosotros hoy en esta noche salimos de este primer día de nuestro novenario, yo mismo voy a ir a curarle a tu hijo en tu casa. Yo mismo voy a ir a curarle a tu esposo en tu casa. Yo mismo voy a ir a curar a tu esposa en tu casa. Yo mismo voy a ir a curar al Paraguay de todo esto que despilfarran los bienes del Estado y que están ahí entonces dejando a la población y a la gente en la pobreza y están robando así, pero a mansalva, ¿verdad? Todo. No es que no se haga cosas, o sea, acá no ve video, mira, esa nave inaugurar, nave ahí nuevo, etcétera, etcétera. Mira, y nada. Pero ya debe ya poner la publicidad de algo que tendríamos que haber hecho hace mucho y que son las cosas que 10 veces más de eso que te hace uno sacando este aparato, nambreuí, allá sacar de aquí para allá como si fuese que estamos, no sé, inventando el viaje a la luna. Esas son las cosas que hace mucho se tendrían que haber hecho. Bueno, pero ya agradecerle por lo menos, oye, ya poina, pea, por lo menos pea, betín, oye, ya poina. Pero para que contar, pea, mi betín lugarcito. Y además, los bienes y las riquezas que existen, no es para pía, para ese lugarcito, sino que es para toda la población. Todito lo pagan. De allá, doña perdonáis, pero estea. Amo, y temo un burrillo ya 500, 600 kilómetros, pero tengo que ver yo llegué ni. Por ejemplo, a la Mojamimba, o si no, yo voy lugar, o lo que sea. Entonces, queridos hermanos, cuando el Señor dice, yo mismo iré a curarlo, quiere decir que si no hay Dios en nuestra vida, si no hay Dios en nuestra política, si no hay Dios en nuestra casa, entonces nuestros hijos seguirán siendo paralíticos y vamos a seguir lamentándonos y vamos a decir siempre, paí la semana 12 la catequesis, paí la semana 12 la misa jave, paí la semana viejo, pero te oía ahí, no puedan seguir, oía ahí, pero ¿qué? Todo el domingo, no, hoy la misa jave, y así sucesivamente. Y digan ustedes, hagan la lista, porque hay todas las listas de las dificultades y problemas que encontramos lastimosamente en nuestra sociedad. Pues pero me votaron un día y me nota lista
de ministerio por ministerio, de casa por casa. Hay demasiado, queridos hermanos. Pero entonces yo pienso que cada uno ya tenemos un dedito de cerebro. Yo pienso que todos nosotros tenemos la capacidad de discernir cuando alguien está robando. Tengo la remondada y tiene conciencia pema hoyo y la soldado, policía y ande pendere ya pues señora, señor, vea y se ñemondá. Tu conciencia ya te dice. Si yo estoy tocando algo ajeno, mi conciencia ya me dice que yo estoy robando. Mi conciencia ya me dice que eso está mal. Mi conciencia. No hace falta que venga alguien. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa también? Ya reconda ya la contralor. Eso en términos más fáciles. Ya es la contralor. Upea y se inhala controlar. O veo mañana, respondar de pocoína. Vea, era la contralor. Oye, mundo y veo, ahí, vea, a controlar y te hizo, verá. A la yesa boca, ella ne mundo y yo, y goina la ña montaña, ve. A y de. Pero eres bemita ahí, ve. A ninte oye preocupa. Porque anda ya recoy la contralor, ña de goave. A ver, anda ya recoy la contralor. A la contralor, guau, esa tura. Peisa. Botila esa, peisa. A poco guau, veisa, guau, movaina, la ñe monda, que ando y cuayo, y mo, y la ñe. A peisa ya, pues, ya agarrar la ñe me hago eso, platita la ñe me hace, y nada, pero tú ves enseguida, ya sabes. Ah, muchas gracias, Lito. No pasó nada. Todo sigue igual. El país está muy bien. Nadie tocó nada. En este bebé, donde mandó a bebé COVID o tenía avión con medicamentos. De la India hubo, güey. En este bebé, ni no chujuy, güey, mábala o firmar, güey. En este bebé. O asama la COVID. O llegita más segundo COVID. A ver, o llenada tercer COVID. A ver, avión, güey, mábala. Hoy con la ñemondá, hoy con la yepaga, hoy con la repartija. Y así, querido hermano. A ver, a veces, de roga venda y cuayo, iba la contralorin. Porque quiere decir que niña tendé y la nemembure. Usted dice la contralor. Niña tendé y ese, entonces no se iba la catequesis. Porque en debo, inda hay testimonio. Porque en debo, indere yapo y la re yapo, ¿no? Y entonces, ¿para qué estamos? Figureti. Ñaire yo bebé. Jalane cumplieron la demisión. Tapeo mí. Todos ustedes, yo sé que ustedes aquí a las 3 de la mañana se tienen que levantar para ir a trabajar a las empresas donde están trabajando. Penderigaña. A ver, no a la colectivo la o a esa colectivo charata para vender vamos y te bebé. A ver, tejo mi poco milan de patrón y algo a pillar de copa hoy cámara mía. O mía la contralorina. A mí ahí no cañó y más de veina. Un picheite. Da yo ir al día siguiente en el noya. Sino que enseguida una hora y en el noya. Te lluvia. Baila ya para acá. Usted queda despedido. Porque eres poco. De poco oí. Si me acuerdo, no hay problema. Pero las grandes cosas que se ve, pero no hace falta ni cámara ni nada, sino que se ve, pero a plena vista. Un pedazo, dai pori cámara, dai pori contralón, dai pori ababea. A ver, no hizo eso que amba, yo lo cuando ya sacuai. Nambre obvio Japón debe tener discurso de aquí para allá que ni Sócrates ni Platón ni un filósofo de Maguané no entendéis para la dice. A ver, vea. ¿Y por qué dice cualquier barrabasada, verdad? Queridos hermanos, ya moñe purulaña de novenario. Hakurusuño atigo y se uveaina lleva. Asube gurusuina peñan de yara o manos a hueve. Pepe goñan de yara lleva o en la jecové. Hañandera el juru vive upear en teoyeyo o pitao bebe curusure. Queridos hermanos, esas espinas que clavaron la cabeza de Jesús es lo que hoy nosotros estamos volviendo a traer a nuestra sociedad. Son espinas que de nuevo le están matando y le están haciendo ensangrentar a Jesús con cada malos actos, con cada mala acción. Y todas estas acciones, no es que ya en Ayupé,
hice sin querer, ya eso me pesa, lleva. La pesa tenía accidente, de joven, vamos a tenía chocado y con la iba ahí a nambrere sufrir, hice sin querer. Pero a vender la rey cuapona ovina, la rey ya potajao, vea. Eso es malintencionado. Entonces, como esos soldados ese Viernes Santo, en las películas ahí que veíamos y que nos hacían llorar, ¿verdad? La Pasión, por ejemplo. Pero a saber, o erube, ñoatija, o moi, veñan de yara, a cara lleva, peisibare, como que veis, peñacane, por el cuero cabelludo, vea tu ya jugué, magato. A mí, yo mirando esas imágenes me hacía llorar. Había imagen de Ina, la hacía televisión de Ina. Pero hermanos, tendría que hacernos llorar mucho más cuando estamos viendo que cada cosa que nosotros estamos sacando a tanta gente y le estamos dejando en la pobreza, en la ignorancia a nuestro pueblo, a nuestra gente, ahí arriba, pe soldado ya ahí, habéis tuchado, o puca, carcaja, acá ure llegué, yo puse. Queridos hermanos, parece que estamos en un país que todos estamos borrachos y que solamente nos interesa ponerle la cruz al que va a morir, que es Cristo, que es nuestro hermano, y encima seguimos metiéndole las espinas. Entonces, ustedes, queridos hermanos, con este hermoso nombre de Curusuñoatí, que ya tiene su historia. Voy a año moreco, y no la vende capilla, la vende historia, coave. Voy a año moreco, Curusuñoatí, más valo igual. La picuayoña se la vende historia, de 10 años, 100 años. Ah, pero hace una vez más, 100 años, eso puede ser. A mí me dijeron que había un pequeño oratorio, y bebé allá. Tu chao que van ahí ponen a esa mo tenondentero y pona formal. Bueno, 100 años, queridos hermanos, que nos tiene que ayudar y ustedes tienen que ayudar, porque ahora a través de ya en todo el Paraguay van a ver si hay hoy cual a Curusuño a tío existía ave Cañadas era con lugar para allá, Cañadas, Luque. Entonces en este lugar está este hermoso lugar que nos tiene que hacer recordar y nos tiene que volver a hacer reflexionar sobre nuestro compromiso de que tenemos que hacer bien las cosas, ni la ñamoiguela, ni a ti veñan de yara cibare llegoan, sino que tenemos que ser hombres resucitados, hombres nuevos. Queridos hermanos, no quiero ser muy largo, pero Jesús justamente le decía: yo mismo iré a curarlo. Ñan de yara manteicatuta le llevan, la ñan de monguera, de todas estas cosas. Y yo lo que le dije es así nomás chiquitito, ¿no, querido hermano? Pechamiten. Ella como era ya de pala, cuántos desastres y situaciones que existen aquí en medio de nosotros. Queridos hermanos, vamos a pedir entonces hoy en esta Eucaristía. Les pido especialmente a ustedes, porque esa primera lectura decía que la esperanza no defrauda. La esperanza no es quiere decir que nosotros podemos todavía seguir luchando, podemos todavía seguir pidiendo al Señor, rogando al Señor, y por eso les agradezco a ustedes que me hayan invitado también en este primer día para reflexionar con ustedes, para que yo también, en mi pobreza de vida espiritual, también yo hoy ante el Señor, ante esta cruz, ante estas espinas del Curusuñoatí, yo también pueda reflexionar y decir: Señor, ¿cuántas veces te volvemos a coronar de espinas? ¿Cuántas veces con nuestras acciones nosotros te volvemos sarcásticamente entonces a hacer sufrir y llorar? Queremos que esta esperanza de salir adelante, de esta esperanza de ser comunidad resucitada, de esta esperanza, la esperanza nazareña, entonces de que nosotros y que nuestros jóvenes aquí, nuestros niños, etcétera, se formen bien, y aquello que nosotros como sociedad no pudimos hacer porque ya aplazá 6-0 ya verdad, entonces que por lo menos la gracia de Dios les pueda entusiasmar a estos jóvenes, a estos niños, para que sigan adelante
y nos hagan crecer de acuerdo a su evangelio. Que así sea. Viva Cristo resucitado. Viva el Cruzuño a ti. Y un fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos. Bueno, ya hagan de pie y vamos justamente a pedir y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Padre nuestro, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que con su testimonio y su predicación motiven a toda la Iglesia a vivir en la esperanza, oremos. Por los gobernantes de nuestro país, para que sus acciones no defrauden las expectativas del pueblo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos los enfermos, para que depositen toda su confianza en el Señor, como lo hizo el centurión romano, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que en este novenario que iniciamos hoy, en el marco del año jubilar, nos renueve en la alegría y en la fe, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros que estamos reunidos aquí, para que habiendo escuchado y meditado la palabra de Dios, nos comprometamos a ser portadores de esperanza a los demás, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos al Señor el pan y el vino, y con ellos estos dones de nuestra generosidad para los que más necesitan, confiando siempre que nuestra esperanza de Dios nunca será defraudada.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad, Señor, este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados, mientras imploramos tu ayuda sobre nuestra comunidad, especialmente aquí nuestra comunidad Curuzuño, a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día en que Cristo nuestra Pascua ha resucitado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó la muerte y resucitando destruyó la muerte, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Juntos con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa, cuando traigas al mundo la paz. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con él la sede vacante ahora por nuestro Papa que falleció, ¿verdad? Este sábado que lo vamos a enterrar, y después tenemos que rezar mucho, ¿verdad? Los cardenales que se reunirán para elegir nuestro futuro Papa. Por eso vamos a rezar especialmente por ellos, que el Señor les ilumine y que les dé mucha sabiduría para tener un Papa
de acuerdo, ¿verdad?, a nuestro tiempo, a lo que necesitamos para nuestras iglesias, necesitamos para todos nosotros. Y vamos a rezar también por nuestro obispo. ¿Cómo se llama el obispo nuestro? Adalberto Martínez, que está también, ¿verdad?, en el cónclave que van a entrar dentro de poco. Ahora está por Roma, se están reuniendo los cardenales, se están hablando, y en fin, tienen que mirar mucho, ¿verdad?, sobre esta situación del mundo, porque no es solamente una cosita así chiquitita que tenemos que solucionar, ¿verdad?, sino que siempre hay que guiar a toda la iglesia en el mundo. Entonces vamos a rezar también por nuestro cardenal, por nuestro obispo Adalberto Martínez. También vamos a rezar por nuestro párroco que está aquí al frente de toda esta comunidad tan hermosa, que se llama Parroquia San Rafael. ¿Cómo se llama nuestro párroco? ¿El padre? Entonces vamos a pedir por él, para que también tenga esa sabiduría necesaria de acompañarnos, de guiarnos, de ayudarnos, fortalecernos en nuestra fe. Y de todos los demás obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy especialmente, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mucho entusiasmo y con mucha alegría vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. y a quienes me busquen.
consolará. Ahora vamos a rezar a nuestra Santa Cruz. Así que el que pueda arrodillarse, ñañez un baiteta, porque bueno, ñañez un baité frente a nuestra Santa Cruz, con los sueños a ti. Como estuvimos reflexionando, lleva y pojui la ñane curusuina, ñane netame lleva y pojui oína. Así que tenemos que pedir, rezar, porque lastimosamente estamos volviendo a poner muchas espinas en la cabeza de Jesús. Y para que podamos ir haciendo lo contrario, sacar esas espinas con las que estamos clavando la dignidad del hombre, de la persona, de la nación. Nosotros tenemos que ayudarnos como comunidad a sacar esas espinas de la cabeza de Jesús y no a poner más espinas. Así que ustedes, queridos hermanos, en esta comunidad Curusuño a ti, Perecojina BTI, misión muy grande. Sobre todo por todas esas personas que están ahí al frente, que tienen que gobernarnos, ayudarnos a hacer bien las cosas. Pero en lugar de eso, como engañan de más año a ti ayer. Así que vamos a rezar con mucha devoción y vamos a repetir esta oración. Oración a la Santísima Cruz. Oh cruz gloriosa, oh cruz venerable. Oh cruz gloriosa, oh cruz venerable. Oh madero precioso, oh signo admirable. Oh madero precioso, oh signo admirable, por el cual el infierno fue vencido, por el cual el infierno fue vencido, el mundo redimido, el mundo redimido, y el paraíso conseguido. y el paraíso conseguido. Adoremos-te, Cristo, y bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Dios de misericordia, Dios de piedad, Dios de piedad, Dios de clemencia, Dios de clemencia, que quisiste enriquecer a tu iglesia que quisiste enriquecer a tu iglesia con el precioso tesoro de la cruz. con el tesoro. Concédenos, Señor Jesucristo, Concédenos, Señor Jesucristo, que todo lo que veneramos con este sagrado madero, que todo lo que veneramos de este sagrado madero, que tu unigénito quiso santificar con su pasión, que tu unigénito quiso santificar con su pasión, consigamos eficazmente consigamos eficazmente el fruto de tu redención, el fruto de tu redención, por los mismos méritos por los mismos méritos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que contigo y con el Espíritu Santo que contigo y el Espíritu Santo viven y reinan vive y reina por los siglos de los siglos. de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces vamos a pedir hacia el Señor que verdaderamente por su cruz siempre ayude a redimir al mundo. Amén. Entonces ahora nos ponemos de pie, vamos a sentarnos y vamos a escuchar a nuestra comunidad entonces en sus actividades y la organización de todo este novenario. Avisos parroquiales. Misa de lunes a sábados a las 19 horas, domingo a las 8 de la mañana y a las 18 horas. También las personas que quieran adherirse a la peregrinación del 4 de mayo, se están haciendo las anotaciones. El costo del pasaje es de 10.000 guaraníes para todos los que quieran participar. También siguen a la venta nuestra rifa de la fiesta patronal, que consta de 25 premios. El costo de la misma es de 20.000 guaraníes. Pueden acercarse a los agentes pastorales para adquirir las rifas. También este sábado 26 estaremos teniendo un pequeño festival de niños de canto, baile y teatro. Y también se estará hablando de la historia de Curuzuñati al término de la misa. Bien, también queremos agradecer al Padre Luis Cabañas, porque el día de hoy vino a compartir con nosotros en este primer día del novenario. Vamos a darle un fuerte aplauso. También, Padre, le pedimos si puede acercarse enfrente. Unos hermanos de la comunidad le estaría entregando un obsequio. Un regalito. Bueno. También agradecemos a los hermanos de la Capilla Inmaculada Concepción y también pedimos un fuerte aplauso para ellos. Le pedimos a su delegado si puede pasar también al frente para recibir un obsequio. También agradecemos al coro que estuvo hoy acompañándonos el día de hoy, el coro Renacer de la Capilla Inmaculada del centro de Luque. Vamos a darle un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Bueno, continuando con nuestro novenario, mañana sería el segundo día. El tema, la paz, la justicia y la comunión como signo de la esperanza. Preside el presbítero Iván Espínola. Invitados: Centro Catequístico San Baltasar, misioneros parroquiales, Escuela Básica 7592 San Cayetano y fieles de la comunidad. Muchas gracias. Antes de partir también nosotros agradecemos, y yo especialmente, no solamente por el regalo, ¿verdad?, sino que todo lo que significa para nosotros reflexionar, y más de 200 años, imagínense, de una comunidad, tatarabuelo, me acuerdo, ¿verdad? Seguramente, 200 años es mucho, y entonces eso agradecemos en esta comunidad, porque ustedes entonces mantienen esa tradición
sigan con esa hermosa tradición. Y como dijimos, yo mismo le voy a curar a Iñane Yara. Así es que nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y así sigan con esa hermosa transmisión, porque usted dice la tradición. Ñambos asá lleva peñan de Yara me eva cueñande en nuestra fe, en los valores y en los principios. Y eso también nosotros hacemos. Imagínense hoy, una vez más, porque creo que ya vinimos en otra oportunidad, ¿verdad? Porque 3 años mayor era cumplida como ñan de Yara en la televisión. Y ya vinimos ya en otras oportunidades. Y seguimos, Arnaldo mostrando la cara de ellos, nave, en vivo y en directo. PPP se hace lo va. Van a pensar a vender o va y enseguida. Eso yeremos o vender cae nada vender. Entonces, para mostrar gente linda que son ustedes aquí en esta comunidad de Cruzuño a ti. Y agradecemos a Dios por los 3 años de Ñan de Yara Ñe'e. En este mes de abril nosotros cumplimos como primer canal católico que tenemos en el Paraguay. A 3 años llegamos ya a ese 24 horas de evangelización. La bebé se llama Venderoa. ¿Pensaba la Venderoa? ¿Pensaba vender Bonaja? Bueno, por lo menos televisión ve vender Bonaja. Ayer. Bueno, eso es. Y como nosotros esto mantenemos, querido hermano. Miren por allá, mañana meteta porque yo veo otra esa camisa, la vela se alcancía. Te anda a ver no sé. Entonces sentábamos ahí con ahí. Así es que fuerza, fuerza. Nosotros lo hacemos a través de publicidad, que la gente, los buenos empresarios nos están ayudando también para poner ahí su publicidad. Así es que si ustedes conocen ahí su patrón, su patrona que tiene alguna empresa, de Corea Poyaina para ir cabaña coñan de Yarañé, así podemos cada vez crecer más y tener más fuerza y llegar a más hermanos. Más de 200.000 personas con haiteñas de esta misa de las 7 de la noche, más de 200.000 personas. Pero ya llegó 7 millones y nada Paraguay. O sea que está de ya va a poner, está de ñandere ayana. Dentro de que no es la ñandere sain. Pero no por vernos nomás, sino que sobre todo por escuchar ñande Yara ñe, la palabra de Dios que nos convierte. Y después también siendo padrinos. Yo sé que aquí entre ustedes hay alguno que ya es padrino, entonces que nos ayuda. Entonces con al mes algunos te dan 10.000 guaraníes por mes, otros te dan 50.000, otros 100.000, hasta 10 millones aceite. Más de 10 millones se prelado más así que bueno. Y lo último, así como les dije, que también cada vez que vamos a las comunidades ayudan también así como pueden o como quieren. Siempre todo esto entra en la voluntad cada uno en su corazón. Ay de mí si no evangelizar a la de San Pablo. A pegar la ñandeña ñanduana de Yarecuara. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ponernos de pie ahora y vamos a concluir esta Eucaristía en este primer día de nuestro novenario de la comunidad Cruzuño a ti. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva Cristo resucitado. Y viva nuestra Madre. Y viva la comunidad de Cruzuño a ti. Un fuerte aplauso para todos ustedes.